Alfonsín, no sé, este es en el Cabildo, ¿no? Cuando Pensé que era el del discurso. El de que hace que después cita el preámbulo de la Constitución, ¿no? Bueno, de esta manera lo recibimos porque es una estrella, ¿no? Es un rockstar. Sí, sí. Sebastián Argañarás, profesor de historia, profesor de Elícer. Hola, Sebas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Más que estrella, estrellado, pero bueno, estamos ahí. ¿Cómo andás, Sebi? ¿Bien? Gracias por el llamado, muy bien, muy contento de hablar con ustedes. Bueno, Sebastián Argañarás, que es el director de la carrera de locución del Éter, ¿no? Y también es profesor Así de es. historia de Elícer, donde Claro. vamos nosotros. O sea, nosotros sabemos que él sabe que nosotros de Elícer somos mejor que el Éter, pero bueno, no se lo vamos a preguntar. Obvio. Obvio. Sí, hablando de presión, 40 años de democracia, Sebi. Bueno, sí, muy importante realmente. Son fechas que por lo general nunca pasan desapercibidas y bueno, es muy importante, me parece a mí, tener en cuenta que estos 40 años representan efectivamente un plazo que en términos históricos, si historizamos la fecha o el plazo, podemos decir que no es tanto 40 años porque uno podría decir que es la mitad de la vida de una persona. Pero en términos históricos yo creo que representa efectivamente mucho porque marca una historia del siglo XX en la República Argentina que, bueno, tuvo muchos golpes de Estado a partir de 1930, el 43, el 55, el 66 y el último sangriento y cruento de 1976. Y creo que efectivamente esta transición democrática, bueno, del cual surgía el discurso de Alfonsín en el 10 de diciembre de 1983 que ustedes pasaban, a, bueno, 40 años, 2023, bueno, ha pasado mucho agua abajo del puente, como diría mi abuela, pero bueno, creo que efectivamente, más allá de que la democracia yo también considero que tiene varias pendientes o varias deudas pendientes en referencia a lo que tiene que ver con lo que efectivamente implica una verdadera democracia, creo que sin lugar a dudas es un hecho que hay que celebrar y que hay que festejar. Bueno, Seba, no sé si mis compañeros acá quieren preguntar. Estamos con Josefina Sofer, Sí. Víctor Araguaz. ¿Cómo estás, Seba? ¡Ay! ¿Cómo les va, Víctor ¿Todo José? bien? ¿Qué dicen? ¿Cómo Seba, andan? ¿cómo ves esto? 40 Qué alegría años de escucharlos. democracia y ahora justamente las elecciones a días, en un momento en que casi nadie está seguro de a quién va a votar. Como que no veo mucha gente votando segura. ¿Cómo ves esto? Bueno, sí, es un escenario un tanto incierto de cara al balotaje, lo que puede llegar a ocurrir, porque creo que en la Argentina en los últimos años, en los últimos 8 años, desde el gobierno de Macri y también el gobierno de Alberto, tal vez han habido algunas crisis de representación y efectivamente creo que el voto se ha dispersado bastante. Si uno analiza un poco lo que fue el escenario de las PASO, donde, bueno, fueron prácticamente 3/3 en el que, bueno, Milei sacó un poquitito más en términos porcentuales, pero muy pegadito quedó Patricia Bullrich y luego Sergio Massa. El escenario de la primera vuelta fue un escenario distinto porque, bueno, ahí se despegó un poco más el candidato del oficialismo. Y el caso de Milei, bueno, él quedó estancado prácticamente, su techo y su piso no difieren tanto en lo que fue las PASO de la elección de la primera vuelta. Pero bueno, hay que ver efectivamente qué es lo que ocurre con discursos todavía verdaderamente muy preocupantes, yo creo, en términos, ya que estamos hablando de democracia, de libertad de expresión, de tolerancia, de escuchar al otro, que me parece que hay que reivindicar esos aspectos de la primavera alfonsinista, es decir, del radicalismo que retoma el poder en 1983 con un discurso que yo siempre que doy estas clases hablo que en América Latina cuando se producen la renovación o se produce la reincorporación de la democracia como sistema político en América Latina, yo creo que el caso argentino es muy paradigmático porque es el único efectivamente que uno puede decir hay un corte de raíz con todo lo anterior. Es decir, uno puede analizar lo que fue la dictadura brasileña, la dictadura chilena con Pinochet, la dictadura uruguaya, la boliviana, la paraguaya, y todas aquellas democracias que en algún punto fueron renaciendo en los años 80, yo creo que efectivamente con el discurso de la tolerancia, bueno, con esto de preámbulo que ustedes comentaban también, y con toda una serie de medidas efectivamente muy saludables que tuvo la democracia argentina, la libertad de expresión, bueno, ni hablar el retorno a las actividades de los partidos políticos, efectivamente podemos decir que el gobierno de Alfonsín y el primer gobierno democrático luego de las dictaduras de América Latina efectivamente marca un corte muy significativo en comparación con el resto. José.
Hola, Seba, primero te quiero saludar porque te Hola, extrañamos José, mucho. ¿cómo va? Te extrañamos mucho. Bien, ¿y vos? Bueno, yo también a ustedes, sí, sí, muy bien. Bueno, y volviendo con el balotaje, que hay mucha gente que no quiere votar o que quiere votar en blanco, ¿qué pensás de no votar? De eso de, bueno, porque las votaciones para mí son como siempre hablamos, una fiesta de la democracia y no ir a votar o votar en blanco es medio raro. Quiero saber tu opinión. Sí, yo, viste, no suelo, trato de ser muy respetuoso también con las decisiones electorales de cada uno de los ciudadanos o ciudadanas en el cuarto oscuro, pero yo creo que justamente el cuidado de la democracia y el cuidado del sistema político implica primero concurrir a la votación y como segundo paso votar positivamente, ¿sí? Más allá de cuál sea la oferta electoral, que obviamente es una oferta que está reducida porque hay solamente dos propuestas, creo que el cuidado de la democracia tiene que ver efectivamente con la posibilidad de votar positivamente y bueno, desde ya, ¿no? Votar en blanco o anular el voto también son posibilidades u ofertas que están dentro del ámbito de la democracia, pero yo creo que hay que comprometerse y hay que votar positivamente por alguna de las dos propuestas. Creo que efectivamente tiene que ver con el cuidado de la democracia, tiene que ver con el compromiso político que la ciudadanía justamente debe manifestar y tiene que tener justamente por el hecho de hablar de lo político, es decir, de la cosa pública en términos de los griegos. Y creo que efectivamente, más allá de que tal vez uno haya votado por alguna propuesta que tal vez no esté en el balotaje, bueno, uno tiene que ir y optar por alguna de las dos, porque también la democracia implica eso, implica que vos tenés que llegar a una determinada cantidad de votos y a un determinado porcentual. Bueno, si ese porcentual que está resuelto por la Constitución no está efectivamente conseguido por ninguna de las ofertas electorales en la primera vuelta, bueno, la Constitución establece que hay una segunda vuelta y bueno, creo que efectivamente cuando se reformó esto, que fue en la reforma de 1994, bueno, se estipuló efectivamente esto, ¿no? Que los gobiernos que accedan al poder, o las fórmulas o los binomios presidenciales que accedan al poder, lo hagan con una determinada legitimación importante, es decir, no un gobierno que llegue con 20%, con 30%, como había ocurrido, por ejemplo, en los años 60, con la época en la que en las elecciones del 63 gana el doctor Arturo Illia. Bueno, la primera oferta electoral era el voto en blanco y luego aparece Illia con el 22%. Acá en la Argentina tenemos un hecho parecido en el año 2003, cuando se produce la elección presidencial. Bueno, por supuesto, había balotaje porque ya la reforma constitucional operaba, pero bueno, ahí lo que tenemos fue que el expresidente Carlos Saúl, no lo nombremos por las dudas, se baja del balotaje. Pero bueno, Claro. Yo creo que el constitucionalista y el legislador, al incorporar el balotaje, es para dotar de legitimidad, y no de una legitimidad justamente baja, sino alta, es decir, del 40% para arriba, y eso efectivamente marca, creo yo, una legitimación distinta y muy positiva en países, o al menos hablemos de la Argentina que estamos hablando de eso, donde, bueno, las crisis políticas y económicas lamentablemente son bastante recurrentes. Bueno, hablando de los 40 años de democracia, recién hablábamos con Pablo Lázaro, ¿no? El gran maestre de la masonería argentina. Y saqué un poco de chapa gracias a vos, lo que aprendí el año pasado, porque le hicimos recordar el pacto entre Urquiza y Mitre en la batalla de Pavón. Eso lo aprendí con vos el año pasado, así que te agradezco. Y hoy le hice una nota al gran maestre y se lo traje a la memoria. Y digo, qué bueno cuando se puede consensuar ideas, ¿no, Pablo? Seba, porque le decía a Pablo esto, digo, cuando se aparecen ideas tan extremas como las que vemos en este candidato, que hay que dinamitar esto, hay que terminar con ciertas cosas, digo, me parece que nadie quiere volver a ese tipo de golpes. Sí, yo creo efectivamente que, a ver, cuando hablamos de democracia no es solamente ir a votar. Cuando hablamos de democracia hablamos efectivamente de una tolerancia con el que piensa distinto. Y hablamos efectivamente de ser piadoso y comprensivo con las razones y con las ideas de la otra persona. Eso creo que efectivamente marca una democracia que uno podría considerar de manera integral. Si yo solamente voy y voto y considero que el que vota otra oferta electoral es mi enemigo, hay que destruirlo, no sirve para nada, hay que eliminarlo. Bueno, son palabras como muy fuertes que yo creo que la Argentina, que tiene una democracia, como decíamos antes, de 40 años, que para el país es bastante tiempo, pero en términos, si historizamos justamente ese plazo, no es tanto tiempo, tenemos que cuidarla esa democracia. Y esa democracia cuidada va a implicar, por supuesto que va a implicar sin lugar a dudas, la tolerancia al otro.
y la tolerancia en términos de las ideas del otro, escuchar al otro, y que el otro también me permita hasta la posibilidad de cambiar de opinión, que eso, bueno, ya es un paso bastante más avanzado en términos democráticos. Es decir, si yo estoy hablando con ustedes, si ustedes me dicen algo en referencia a lo que yo voy a votar o a lo que yo pienso o a mis ideas, y ustedes me hacen reflexionar y hasta cambiar de opinión, bueno, quiere decir que efectivamente yo he hecho un ejercicio muy importante de tolerancia y efectivamente ahí podemos hablar de una democracia plena. Cuando hablamos de destruir al otro, cuando hablamos de eliminarlo, cuando hablamos de este país va a surgir cuando el otro no esté más, bueno, creo que efectivamente nos estamos remontando a regímenes que no son democráticos, sino que son regímenes autoritarios, son regímenes fascistas o neofascistas o protofascistas, pero que efectivamente no tienen nada que ver con la democracia. Bueno, como un gran investigador y por supuesto de la historia, Seba, ¿crees que cuando aparecen este tipo de personajes, ¿no?, que dicen que hay que terminar con el tema de la democracia o que estas cosas terminar con el Estado, ¿hay una cuestión de negocios atrás de todo esto? ¿Qué dice la historia? Bueno, hay de todo, cada caso puntual yo creo que tiene su especificidad. En el caso puntual de Milei, bueno, yo creo que es una oferta electoral que se propone como novedosa, pero en términos históricos en la Argentina reciente de los últimos 60, 70 años podemos dar cuenta que en realidad es una oferta que de novedoso no tiene nada. Lo que tiene de novedoso tal vez es la vidriera, lo que nos muestra, la forma del personaje, todo lo que rodea su vida personal y también su situación, si ustedes quieren, o la forma muy distinta de hacer política y ser un hombre bastante poco tolerante en general con el que piensa diferente, y tildar y adjetivar y agraviar e insultar. Pero eso nunca viene solo, eso siempre viene acompañado por lo general de determinados acuerdos o determinados tratos que habría que ver cuál sería en este caso, por lo general me remito más a lo económico, ¿no? En términos económicos, es decir, el planteo de corte absolutamente neoliberal que plantea Milei en términos del retiro prácticamente de todas las prestaciones estatales esenciales como pueden ser la salud, la educación pública, incluso también lo que tiene que ver, por ejemplo, con situaciones en las cuales el Estado no debe retirarse, porque por supuesto también forma parte de sus prestaciones, como puede ser la seguridad, como puede ser la construcción de rutas, o como puede ser el cuidado de los océanos, de los mares, del medio ambiente. Bueno, creo que efectivamente eso marca en realidad un beneficio que va directamente hacia un objetivo claro, que es la concentración de la riqueza en un capitalismo que ya de por sí viene bastante salvaje. Sebi, Sebastián Algarinagaz, con quien estamos charlando, lo tratamos con mucha confianza, bueno, porque es profe y el día de mañana va a ser un colega también, porque bueno, cuando terminemos nosotros vamos a poder de hablarle de igual a igual como locutores y eso, porque es el director del locutor de la carrera de locutores del Éter. Sebi, cuando tenés a los chicos ahí que terminan la secundaria y empiezan, por ejemplo, no sé, la carrera de locución en Éter o en ISER, ¿cómo le explicas a un centennial la importancia de Alfonsín? Bueno, yo creo que la importancia de Alfonsín radica un poco en lo que venimos conversando, pero tenemos que trazar un paralelismo sobre lo que ocurrió antes de Alfonsín, justamente para poder dotarlo a él de ese prestigio y de esa enorme figura que fue Raúl Alfonsín para la democracia argentina. Si no, no podemos hablar un poco de lo que fue el periodo de 1976 a 1983, con la violación a los derechos humanos, en el aspecto cultural del país, que también fue tremendamente duro para toda esa sociedad, la restricción de libertades individuales, la prohibición de los partidos políticos. Es decir, efectivamente vamos a trazar un paralelismo que tiene que ver con lo vivido anteriormente entre lo que fue la dictadura militar y lo que efectivamente pasó a partir de 1983, que efectivamente marca lo que yo planteaba anteriormente, un corte definitivo, como creo yo, no hay ninguna otra democracia en los años 80 en América Latina que efectivamente muestre un corte. Si uno, por ejemplo, analiza el caso chileno, donde la dictadura de Pinochet se mantuvo en el poder desde 1973 a 1991, fíjense, estamos hablando de más de prácticamente 73, sí, casi 2 décadas de dictadura. Sí. Si hablamos el caso de la República Oriental del Uruguay, que también tuvo dictadura por varios años, cerca de 12, o en el caso brasileño, de 1964 a 1985, ¿sí? Es decir, más de 20 años de dictadura. Bueno, tenemos que trazar que efectivamente
en la figura de Alfonsín y en lo discursivo de Alfonsín, marca efectivamente un corte prácticamente sin pacto con nada de lo anterior. Por eso hay que reivindicar efectivamente al primer Alfonsín también, ¿no? Que es el Alfonsín del juicio a las juntas, que es el Alfonsín del preámbulo, es el Alfonsín de, en algún punto, el auge del movimiento cultural, de las libertades individuales que deben ser leídas efectivamente sin afectar al otro y respetando la ley, porque un poco retomando lo que decíamos anteriormente sobre el caso de Milei, la libertad es una palabra hermosa. Ahora, si esa palabra yo la voy a utilizar para vulnerar la ley, para incumplirla, solamente en defensa de mis propias libertades individuales, bueno, no voy a ser un liberal, porque los liberales decimonónicos que fueron los constitucionalistas en la Argentina a mitad del siglo XIX siempre plantearon el respeto a la ley. Claro. Eran liberales, por supuesto, pero en realidad siempre atándose efectivamente a lo que planteaba la normativa de la Constitución para abajo, porque ese es efectivamente un liberal correcto, no el liberal que hace cualquier cosa no respetando ninguna normativa y ni siquiera respetando el derecho del otro a pensar distinto, sino efectivamente liberales. Los liberales del siglo XIX en la Argentina construyeron un Estado dejando de lado el aspecto religioso y efectivamente uno puede considerar que ahí está la naturaleza de lo liberal. Lo que está pasando hoy con Milei, eso no es liberalismo, eso es conservadurismo. ¿Cómo ves los próximos años de, no sé, la próxima década, si querés, de la democracia, de la Argentina? Vos que sos, bueno, un gran, obviamente, investigador de la historia argentina. Bueno, me gustaría que un poco esto que venimos conversando acerca de las deudas pendientes que tiene la democracia puedan resolverse. Creo que la Argentina, bueno, es un país que lamentablemente tiene crisis recurrentes de representación política, tiene crisis económicas que son efectivamente también muy recurrentes, y creo que debiéramos darnos nosotros la posibilidad de, esto debiera poder tener lugar, creo yo, si existiera la posibilidad de escucharnos y de tener un pacto político con las principales ofertas electorales, con el objeto de evitar, por ejemplo, situaciones que después para la Argentina son efectivamente muy, muy dañinas y que por lo general no se resuelven de la noche a la mañana. Tardamos décadas en poder ponernos nuevamente en pie, como es entre otras cosas, por ejemplo, el caso del endeudamiento externo. Uh-huh. Es decir, la Argentina podría resolver en los próximos 20 años que ningún político, más allá de la opinión o más allá del signo, sea radical, sea peronista, sea de Macri o sea del que venga, ningún gobernante ni ningún presidente va a endeudar a la Argentina. Bueno, creo que sería un buen primer paso como para, por lo menos, generar algunos consensos y algunos acuerdos mínimos. Yo creo que por ahí eso estaría bueno, es un poco utópico, pero como primer paso no estaría nada mal. Esto de la representación política, ¿en algún momento tuvo que ver con el terrorismo de Estado? Que, bueno, no sé, desaparecieron tantas personas que entre esas personas también estaban, ¿por qué no?, algunos futuros representantes políticos. Sí, yo creo que sí, creo que la Argentina, a ver, en la Argentina y en la gran mayoría de las dictaduras de América Latina que se llevaron a cabo a partir de los años 50, 60 y 70, bueno, efectivamente esto no se trató eh, de decisiones de política local, sino que efectivamente si uno investiga y puede dar cuenta de los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, o puede efectivamente entrar en la búsqueda pormenorizada de documentos que han sido desclasificados, puede darse cuenta que en realidad acá lo que existió fue efectivamente, en términos geopolíticos lo digo, un operativo Cóndor, una doctrina de seguridad nacional en los años 50, en los años 60, sobre todo en los años 60 a partir del triunfo de la Revolución Cubana en enero del 59, donde efectivamente hay un plan, hay una planificación absolutamente resuelta, en la que, bueno, el objetivo es que América Latina, que es mal llamado el patio trasero de los Estados Unidos, no tenga efectivamente un nuevo Fidel Castro en el resto de América Latina. Y yo me atrevería a extender el Fidel Castro, no solamente un Fidel Castro, sino cualquier político o cualquier política que se atreva a tomar medidas nacionales Uh-huh. en desmedro del capital extranjero. Creo que efectivamente eso también marca en los años 60, en los años 70, es decir, el liberalismo del siglo XIX en todos los países de América Latina fue un liberalismo que creó un Estado
y dotó de derechos a ese Estado y a las personas que componían la población de esos países. Bueno, a partir de 1950, 1960, 1970, particularmente en 1970, son décadas en las cuales lo que se lleva a cabo es desmontar ese estado de bienestar, es decir, todo lo que se había dotado a los ciudadanos de esos países para que efectivamente no se vuelquen al comunismo en términos geopolíticos en los años 50, en los años 60. En los años 70, como ya se está observando una disolución de la Unión Soviética como imperio y de la política comunista, por ende, a nivel global, bueno, efectivamente en los años 70 lo que se toma como medida, amparado por los Estados Unidos y aplicado por políticos locales en América Latina, de cualquier país que ustedes quieran ir, bueno, vamos a observar que en realidad lo que hay ahí es un intento de desmontar efectivamente todo ese estado de bienestar que había significado en los años 40 y en los años 50. Seba, muchas gracias por la parte de historia y de los 40 años de democracia. Cada vez que hablamos con vos aprendemos. Imagínate que la verdad que tu enseñanza es muy buena porque mirá que para que a mí me queden datos tiene que ser bueno. Sebi, escúchame, ¿estás viendo alguna serie relacionada con la historia o no? ¿O mirás otra cosa? No, vos sabés que yo con respecto al tema de las series, como tengo una biblioteca tan grande en mi casa, lo que hago es decir, bueno, ¿de qué quiero aprender hoy? O qué quiero, o sobre qué me quiero relajar un poco. Y agarro una novela, o agarro un cuento, o agarro poesía, o bueno, agarro libros de geopolítica o libros de historia. Ahora estoy leyendo varios libros a la vez. Mirá. Y particularmente estoy ahora con un libro que habla sobre la historia de la Unión Soviética, de Carlos Taibo, que es un libro que me lo estoy devorando y está buenísimo porque no lo conseguí y lo pude conseguir. Así que habla de todo lo que fue el Imperio Ruso a partir de la Revolución Rusa de 1917 hasta el colapso final de 1991 y estoy súper enganchado. ¿Y tiene algo que ver con lo que pasa hoy en Rusia? Sí, tiene que ver con lo que pasa hoy, porque en el caso puntual de Rusia o la ex Unión Soviética, bueno, sin lugar a dudas que hay un pasado común, esa unión de repúblicas soviéticas que se unifican bajo un régimen comunista, que a ver, pensémoslo, no es otra cosa más que un sistema, si ustedes quieren, confederal, de unión de provincias o de unión de repúblicas que se unen efectivamente bajo un determinado régimen, que en el caso de los soviéticos es un régimen comunista, amparado por Moscú y por el Kremlin. Bueno, en la actualidad, a partir de 1991, cuando lo que tenemos en realidad son distintas repúblicas que han ido emergiendo a partir del colapso de esa unión de repúblicas bajo un régimen comunista, lo que tenemos ahora son repúblicas democráticas. Azerbaiyán, Georgia, Uzbekistán, Turkmenistán, bueno, son alrededor de 15, 17, que efectivamente nacen, porque son democracias que van naciendo, que tienen poco tiempo de vida aún, pero que efectivamente, ¿qué es lo que pasa con el pasado? Tienen un pasado común. Y yo creo que ese pasado común, en términos culturales, en términos religiosos, en términos, si ustedes quieren, étnicos, bueno, es un pasado común y que ya pensar que en la actualidad no tenemos mucho en común porque somos dos países distintos, bueno, marca efectivamente una dificultad que creo que en eso radica esencialmente la dificultad que nos resulta a nosotros como para poder acercarnos a ese tipo de regímenes que son muy distintos, porque en la Argentina, yo siempre digo en las clases, hemos tenido algún que otro gobernador que dijo, voy a crear la República de San Luis, sí, voy a crear la República de Córdoba. Claro. Pero bueno, no pasó de una declaración en algún medio de comunicación que por ahí algún gobernador estaba medio pasado de copas, pero nunca se efectivizó nada de eso. Sebi, te agradezco mucho, como siempre, cada vez que te escribo para echar un rato acá en la radio, me decís que sí, así que bueno, nada. Te mandamos un abrazo enorme. La verdad que gracias, bueno. Gracias por todo. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande y muchas gracias por la conversación, que me encantó escucharlos y hablar con ustedes. Y un beso a tu mamá, que sé que te sigue cada vez que hacemos una nota, así que un beso grande a tu mamá. Ay, sí, es la fan número 1. ¿Viste? Cuídate mucho, Sebi. Gracias. Igualmente, gracias. Un beso grande. Sebastián Algañaras ahí charlando un poco de historia de los 40 años de democracia, ¿no? Me iba a sumar cuando le preguntaste de cine y películas, pero vi que te tiró para el lado del libro, ¿no? Para ver si había visto Diciembre de 2001 o Argentina 1985, que justamente estuvo bastante en polémica últimamente el tema de cómo está tratado lo de Alfonsín. Pero bueno, después lo hablaremos en algún momento. Claro. Bueno, ponemos un poquito